En un mundo en el que todo cambia, vale la pena apostar por la innovación y la adaptación. En la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos creemos en el esfuerzo, el intercambio de conocimientos y la capacitación constante. Por ello, estamos celebrando el 10º simposio en desarrollo hotelero y humano. Todo cambia. ¿Y ahora qué? Bienvenidas y bienvenidos a este 10º simposio en desarrollo hotelero y humano. Gracias por acompañarnos a este gran festejo. Estamos felices de contactar contigo y aprender juntos a convertir las adversidades en oportunidades. El día de hoy, nuestro tercer día del simposio, tenemos a Audel Álvarez, que nos dará el taller La seguridad también cambia. Para conocer un poco de Audel, él es rescatista topo y dio apoyo en el salvamiento de personas atrapadas por el terremoto del 19 de septiembre del 85. Realizó sus estudios como socorrista paramédico en la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en 1989. Cuenta con una certificación de operaciones contra incendios como bombero por parte de la Universidad de Bryan, Texas, en Estados Unidos. Actualmente es asesor y capacitador externo independiente de la STPS y Protección Civil, representante de la empresa Supervivencia, brindando servicios de capacitación, asesoría y suministros para casos de emergencia. Gestor integral en el riesgos de desastres, certificado por la CENAPRED y asesor y capacitación en bioseguridad y desinfección. Ahora sí, Audel, bienvenido a este simposio. Muchísimas gracias. Te voy a ceder cámaras y micrófonos para que nos puedas deleitar con esta capacitación. Hicieron a bien otorgarme y este honor pues fue dado de manera muy fehaciente para poderles explicar cuáles son los cambios que hemos tenido, cuáles son los retos que tendremos que enfrentar y el modelo en materia de manejo de seguridad que tendríamos en este caso que poder avanzar en el proceso del aprendizaje que nos ha dado pues tantas condiciones críticas que hemos vivido. Ahora bien, para esto es importante, si gustan seguirme en la presentación, entender que la seguridad pues tradicionalmente se da como la responsable de evitar que se pueda materializar alguna pérdida, o algún daño, alguna situación de riesgo, no solamente seguridad en cuanto a pues, que no roben en un sitio o la seguridad que se da para los filtros en ciertos lugares ahorita con la condición COVID, etcétera. Cuando hablamos de seguridad, tampoco me refiero a un departamento, un área, una gerencia en específico que tenga un hotel dentro del destino turístico o un centro de consumo, etcétera. La realidad es que la seguridad la implementamos y la ejercemos todos desde nuestra etapa de infantes a través de una serie, un conjunto de directrices que nos muestran y nos enseñan qué podemos y qué no podemos hacer para mantenernos a salvo, mantenernos saludables, mantenernos seguros. En este caso, quiero tomar el tema de seguridad desde el punto de vista futuro, lo que va a pasar en este caso. Para poder avanzar al futuro tendríamos que analizar el pasado, o sea, el pasado es la llave del futuro, por supuesto, es el establecimiento de lo que vivimos el presente. Vamos a la siguiente diapositiva. En este caso, vamos a tener una batalla muy interesante entre el riesgo y la seguridad.
Técnicamente, la seguridad se construye. Igualmente, los riesgos como tal, pues se da por hecho de que es la posibilidad de que se produzca un daño por consecuencia de algún, no sé, alguna condición no deseable. Esto puede ser a los colaboradores, puede ser a los clientes, vaya, a cualquier persona. Entonces, la seguridad como tal juega un papel preponderante porque se podría definir o establecer como la ausencia de ese riesgo. O sea, cuando nosotros tenemos un riesgo, por ende, no hablamos de algo seguro. Si, por ejemplo, vas a hacer una inversión, comprar un vehículo, etcétera, y ves que las condiciones del vehículo no son adecuadas, pues pones en riesgo no solamente tu capital de inversión, sino tu integridad, tu seguridad y la gente que te rodea. Por lo tanto, entonces podríamos establecer que la seguridad es establecer un riesgo aceptable. Esto de riesgo aceptable lo voy a retomar ya al final. Lo que sí es importante entender es que tener seguridad es tener confianza en algo o tener confianza en alguien. Esta persona me da seguridad. O establecer a lo mejor algunos elementos o colaboradores en cierto punto que te permitan tener un nivel de seguridad al ingreso o hacia las áreas menor, vaya, que no quieras que la gente ingrese. Por ejemplo, una casa de cambio pues puede poner elementos de seguridad al frente para darle mejor certeza a los clientes que van a hacer cambios de divisas, etcétera. O sea, el tema de seguridad es enorme, pero cuando hablamos de seguridad contra riesgo, pues primero tendremos que establecer qué es esto del riesgo. Bien, para ello podemos establecer que el riesgo dentro de los estudios tiene una fórmula. Esta fórmula ha cambiado a lo largo de los años, ¿vale? En los primeros inicios, cuando se estudiaba lo del riesgo, la fórmula tenía amenaza, peligros y pues igual a riesgos, ¿no? Y luego la fórmula fue variando hasta esta que es de las últimas que se han presentado en la modelación de lo que son los estudios de riesgos. Podemos determinar que riesgo, o sea, R, es igual a P, peligros, por lo que sería la exponerte al peligro, y por la V, o sea, la vulnerabilidad. Más adelante les digo qué es cada uno de estos, pero si no quieres aprendértelo de manera fórmula, digo, esto desde un nivel gerente hasta un nivel team member, debe entender que el trabajo que realiza lo va a realizar con cierta característica de riesgo. Y no solamente del área de seguridad. O sea, imagínate uno de nuestros jardineros que tenga que ir a hacer una poda de palmeras, pues él está en riesgo. Nuestro mesero, al servir productos calientes, pues está en riesgo. Nuestro cliente, al degustarlo, está en riesgo hasta de asfixiarse. Entonces, el riesgo como tal tiene una fórmula, pero mira, lo vamos a ver más sencillo. Los riesgos se pueden dividir en internos y externos. Digo, podemos abrir el micrófono si quieren ahorita para comentarme la diferencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es un riesgo externo? Denme ideas. Estás en tu empresa, estás en tu hotel, estás en tu centro de consumo, estás en tu oficina, estás en tu casa y hay un riesgo externo. ¿A qué se refiere? ¿Alguien? No es tan difícil. Bueno, vamos a hablar de terremotos. No es algo que provocó tu empresa, no es algo que provocó tu casa, no es algo que provocó tu actividad directa. Inundaciones, ciclones tropicales, tsunamis, más en esta zona de los cabos, que pues, tenemos mar rodeando todo el destino. Entonces, cuando hablamos de riesgos externos, son algo ajeno a ti y que tal vez también pudo haber provocado otra persona. Por ejemplo, un chofer manejando un autotanque de gasolina volcándose frente a tu hotel. O sea, tienes un riesgo externo. Y pregunto, ¿tendrás que intervenir en ese riesgo externo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque va a bajar tu nivel de seguridad al aumentar el nivel del riesgo. Por eso tendremos que entender esta fórmula. Ahora bien, como riesgos internos, hay una cantidad impresionante. Cada actividad de trabajo, lo que hace cualquier colaborador, pues imagínate un ama de llaves que en el momento de ingresar a una habitación encuentre a un huésped agresivo o que esté, no sé, en una condición de enfermedad, que está dando un infarto, y que ella en este caso no sepa qué hacer o no sepa cómo actuar,
aumenta la vulnerabilidad. Ahí es donde ya voy a ir explicando un poquito la fórmula. A diferencia de si nuestra camarista está entrenada, está preparada, sabe qué hacer y la hemos enfrentado a ese tipo de peligros, ya estoy conformando la fórmula. Entonces, el peligro, la exposición y la vulnerabilidad juegan un papel importante en elevar, bajar o eliminar un riesgo directo. En caso de riesgos internos, imagínate incendios dentro de un centro de consumo, fuga de gas por las líneas que tenemos en cada una de las empresas, explosiones, asaltos, robos, violencia, amenazas de bomba. O sea, hay una cantidad impresionante de riesgos que se van a presentar. Para ello, y sin considerar obviamente toda la bibliografía que existe sobre estos temas, hay un resumen muy básico que pude bajar por internet para poderte compartir información elemental. Vale, en este caso, por ejemplo, si hablamos del riesgo, gracias, tendremos que establecer que es un peligro. O sea, los peligros como tal no es un riesgo inherente. En la cocina de casa hay flama, podríamos quemarnos, pero no nos quema. Sí, siempre y cuando sigamos medidas de, exacto, seguridad. ¿Vale? Cruzar una calle, es peligrosa la calle, pues el tráfico, pero si lo hacemos de manera adecuada, no tenemos el riesgo de ser atropellados. Entonces, el peligro está permanente y presente en todas las actividades, hasta en una oficina, riesgo de conectar y desconectar una computadora, un celular, etcétera. Entonces, como tal, el peligro es una situación donde existe la posibilidad de una amenaza o que en esa ocasión se pueda dar una desgracia o algún contratiempo, ¿no? Llegar tarde a una reunión porque pues, en ese momento un desperfecto vehicular dentro de la carretera transpeninsular. O sea, el peligro como tal es permanente, es presente en la energía eléctrica, en el gas, en vaya, cualquier actividad que realicemos. El peligro como tal no es riesgo, ¿sale? Solamente es la situación donde pudiera haber la posibilidad de que se materialice un riesgo. Ahora bien, exponerte a ese peligro es diferente. Si, por ejemplo, vemos, no sé, de alimentos y bebidas, ¿vale? Nuestro chef está haciendo, no sé, la logística de un banquete, pero los cocineros están frente al fogón. Ambos tienen riesgo de quemarse, pero la exposición que tiene nuestro cocinero directamente ahorita va a ser mayor porque está preparando los alimentos y de nuestro chef sería menor porque está solo haciendo la logística en oficina. Entiéndeme que los dos trabajan en el mismo lugar, pero uno está más expuesto que otro. ¿A qué? Al peligro. Eso no significa que se vayan a morir. No, tendrían que ellos entender lo que es la vulnerabilidad. Entonces, la exposición se define cuando las personas confluyen en esta situación donde puede haber una emergencia. Ahora bien, la vulnerabilidad es una palabra complicada, pero va sencillito, verás. Significa que es la incapacidad de lo que es resistencia o soportar cuando se presenta alguna situación amenazante. Tan sencillo como declararle tu amor a alguien y que abres tu corazón, te sientes como, exacto, vulnerable. Y no es que esa persona te vaya a dañar o a atacar. El detalle es que te sientes vulnerable porque estás en ese momento con una incapacidad de lo que va a pasar. Si te dice sí, si te dice no, y lo que puede cambiar en tu vida. Entonces, cuando mezclamos estos tres componentes, peligro, exposición y vulnerabilidad en multiplicación, porque van en sumatorias, perdón, van en multiplicación, en ese momento podríamos ya establecer lo que es un riesgo. Riesgos, hay una cantidad enorme. ¿Cómo las vamos a determinar? Hay diferentes tipos de riesgos, ¿vale? Si nosotros revisamos la normativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, además revisamos la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, además revisamos la legislación federal, estatal y municipal de lo que es protección civil, casi todos hablan de lo mismo con diferente frase, ¿vale? Vamos viendo, por ejemplo, para los riesgos en cuestiones de trabajo. La secretaria dice condiciones inseguras y actos inseguros. O sea, yo estar trabajando en un andamio y el andamio estar mal colocado, estoy en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues de que se caiga el andamio y yo me caiga. ¿Cómo puedo bajar mi vulnerabilidad? O sea, estoy expuesto a ese andamio, pero bueno, mi empresa, mi área de mantenimiento, me puso una línea de vida, tengo un acolladero, una cuerda estroboscópica, una linga, una eslinga, etcétera, en la cual me puedo anclar.
Por lo tanto, si el andamio se cae, aunque estoy en peligro, y eso hay un alto riesgo, pero bajo mi vulnerabilidad porque estoy más protegido. Bueno, esto sería condiciones inseguras. En cuanto a actos inseguros, por favor, no me pongas a hacer una actividad a la cual no estoy preparado. Por ejemplo, pones a Udel a servir, no sé, una bandeja con 30 copas de champán. Cuando llegue frente a los clientes se las voy a tirar encima porque no estoy entrenado. Entonces voy a generarte en ese punto un acto inseguro. La combinación de condiciones inseguras y de actos inseguros nos dan como tal riesgos de trabajo. Estos están tipificados y además se pueden estudiar y se pueden modelar en una matriz. Espera, no me quiero adelantar. Vamos a hablar del tema de protección civil y desastres. Los desastres, según de protección civil, son producto o consecuencia de la actividad humana. Ojo, no existen desastres naturales. Y esto necesitas entenderlo en la nueva modalidad de desastre. Un terremoto no es un desastre. Es un simple fenómeno natural de tipo geológico por el acomodamiento de la Tierra. Si hablamos de un huracán, no es un desastre. Es un fenómeno natural de índole hidrometeorológico generando por condiciones climáticas de exceso de temperatura en el océano. Entonces, ¿en qué momento tenemos el riesgo? Cuando ese fenómeno se acerca y nos impacta. Si nosotros tenemos edificios e instalaciones, escucha la palabra, sismo resistentes, pues no tendríamos por qué contener un alto riesgo, aunque vivamos en Mexicali, que es una zona donde tiembla mucho más que en la zona de Los Cabos. En el caso de Cabo, por ejemplo, para el tema de terremotos, es más peligroso vivir en San José del Cabo que vivir en Cabo San Lucas. Ambos son el municipio de Los Cabos, ¿vale? Pero hay más riesgo de aquel lado porque por la extensión de lo que son las fallas del Golfo de California. Ojo, no es la falla de San Andrés, esa está de Mexicali al norte, ¿ok? Está aquí las que tenemos en el Golfo de California, en la zona del Mar de Cortés, son fallas diferentes a la falla de San Andrés. No tiemblan en Los Cabos por esa falla, tiembla por nuestras fallas locales llamadas fallas del Golfo de California. Entonces, vivir en San Lucas y trasladarte a trabajar a San José todos los días, te estás saliendo de un nivel de bajo, o bueno, moderado riesgo, que es San Lucas, y te estás pasando a un área de alto riesgo, que es San José. Bueno, a eso se refiere con fenómenos naturales que puedan causar un daño, una destrucción. Ahora, vemos inundaciones. San José y San Lucas, ¿cuál consideran que es más peligroso? Bueno, la verdad es que las dos han matado a mucha gente por inundaciones repentinas y no necesariamente huracán, tormentas tropicales, etc. Entonces, cuando hablamos de fenómenos que causan desastres, hay fenómenos naturales, pero también hay fenómenos humanos, como explosiones, incendios, derrame de productos químicos, epidemias como la de COVID. Que estos no son fenómenos naturales, literalmente son consecuencia de la actividad y convivencia humana. Bien, si hablamos entonces ya de los temas de enfermedades por actividades laborales o de enfermedades de trabajo, imagínense, la autoridad nos dice que existen los siguientes ambientes: ambientes químicos que enferman, ambientes físicos que enferman, agentes biológicos en esas áreas que enferman, lo que serían ambientes ergonómicos negativos que nos enferman, nos lastiman, y también cuestiones psicosociales, o sea, la presión, no del trabajo, la presión humana junto a otras personas puede generar también enfermedades a nivel mental o emocional. Y por supuesto, todos estos ambientes, todas estas condiciones inseguras y actos inseguros, más los desastres naturales, no existen como tal, sino fenómenos naturales que causan desastre o fenómenos humanos que causan desastre, también incluye los astronómicos, pero eso es un tema aparte que veremos después. Todos estos pueden maxificar algo denominado riesgo. Riesgo de lesiones, enfermedades o riesgo de pérdidas materiales, porque finalmente todo se afecta en ese momento. Bueno, en cuanto a riesgos, el tema podría ser todo el seminario en clases y clases y clases acerca de esto, pero ¿a qué quiero llegar? Hay una batalla entre el riesgo y la seguridad. Ojo, no estoy hablando solo del personal de seguridad, que mis respetos tienen uno de los trabajos más complicados porque tienen que hacer seguridad en el hogar y discreta que no se note. Espérate, es que la seguridad se debe de notar. En este caso, tenemos que, como principio fundamental, entender que la seguridad en los hoteles o en los centros de consumo, pues deben de incluir la protección de clientes, empleados, proveedores o visitantes
Y obviamente las instalaciones. Curiosamente, que tú invites a trabajar a un colaborador y le hagas una entrevista y no sé, él aplique para determinado departamento, tienes la confianza de que él lo va a hacer de manera segura. Yo no confiaría tanto. Cuando nosotros brindamos una confianza 100%, por ejemplo, anuncian un huracán, no va a llegar. O sea, te estás sobreconfiando. En el momento que te sobreconfías, estás aumentando la vulnerabilidad. Al aumentar la vulnerabilidad, como estás expuesto al peligro, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, entender que el riesgo se puede bajar. ¿Cómo? No podemos quitar los peligros. Definitivamente un alberquero tiene que seguir surtiendo químicos en la alberca, pero pues no lo vamos a poner en una condición vulnerable. ¿Cómo? Fíjate. Tú dime si a nuestro alberquero, para poner el hipoclorito de calcio o el hipoclorito de sodio, le vamos a dar un cubrebocas de este tipo y que se ponga a vertir los polvos sin protección ocular y con esto. No, se le va a desbaratar la cara. Ok, como tú entiendes que el nivel de riesgo de él es alto, entonces le dices, mijo, no te pongas cubreboca. Ponte una mascarilla. Porque además es mascarilla, o sea, pues, cuesta más que la otra. Entonces el perfil se va a ponerse y dices, ponte gogles. Y él pues, no usa gogles, solamente sus lentes, ¿no? Y dices, el polvo va a entrar. Y esto no filtra más que el 95% de los productos químicos. Por lo tanto, él sigue vulnerable, menos que con la mascarilla, digo que con el cubrebocas, eh, aumenta un poquito su seguridad. ¿Qué tendrías que darle a nuestro querido alberquero en este caso? Sí, ya aparezco él. Un respirador con un cartucho de carbón activado. Quiere decir que a mayor nivel de exposición, a un nivel mayor de peligro, tendremos que prepararlo, capacitarlo y darle mejor equipo para bajar la vulnerabilidad, que es lo que los humanos sí podemos hacer, a través de entrenamiento, capacitaciones, seminarios y estos bellos talleres. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dar seguridad, discúlpenme, pero no depende del departamento de seguridad de que el alberquero esté poniendo bien los químicos. El problema es que si ese alberquero lo hace en horarios previo, 1 hora de que los clientes entren al alberca, les va a quemar la piel a todos nuestros clientes y vamos a tener problemas dérmicos, escoriaciones y hasta problemas en la vista de los clientes que entran en una alberca demasiado clorada. O sea, la seguridad es competencia de todas las personas, no solamente de un bello departamento de seguridad. Para esto, ¿cómo se ha dado antes la seguridad? ¿Cómo se da previo a la pandemia de seguridad? ¿Y qué viene el futuro con respecto a la seguridad? Ojo, yo no soy el gurú de la seguridad, porque esto va cambiando conforme avanza el desarrollo de un lugar, como la pandemia nos la enseñó. Pero vamos a dividir la seguridad en 3 tipos. Por ejemplo, seguridad pasiva. Esta existe en tu edificio. De verdad, ¿eh? Estamos hablando que la seguridad pasiva entre nosotros como humanos y las emergencias es una carrera. Cuando nosotros hacemos solamente una seguridad pasiva a través de tener extintores, lo cual es bueno porque vienen en la ley, lo de hidrantes, lo cual es excelente porque los extintores si no sirven, pues tengo mis mangueras contra incendios, botiquines para poder atender emergencias. Más, puedes comprar el mejor trauma kit de emergencia, cuesta como 11,000 pesos, que son los que pues, los paramédicos usamos en la ambulancia. Llegamos a lugares de emergencia. Puedes tener camillas, puedes tener detectores de humo, pero discúlpenme, nada de esto le gana a la carrera de las emergencias. Literalmente la seguridad pasiva no es otra cosa más que elementos o sistemas que forman parte de una seguridad del inmueble y que tienen como objeto minimizar como tal el daño que ya se provoca porque ya empezó la emergencia. O sea, los extintores no previenen un incendio. O sea, se da el incendio y tomas los extintores. Y si el extintor no fue suficiente, entonces vas por las mangueras. Quiere decir que ni los extintores ni los hidrantes previenen tragedias. Son solamente para poder atenderla. Quiere decir que esto sería una seguridad reactiva. Se le llama pasiva.
porque además ahí están pasivos los equipos esperando a que suceda una emergencia. Entonces, si tú trabajas en tu hotel bajo la seguridad pasiva, o sea, solo reactiva, solo de que, jefe, robaron hoy, jefe, se cayó hoy, jefe, hay una fuga hoy, o sea, discúlpame, jamás le vas a ganar las emergencias. Por lo tanto, el pasado, que es no sería la mejor opción. ¿Cómo cambió? Bueno, uno de nuestros cambios fundamentales fue una seguridad activa. Esta también existe en el hotel. No significa que reemplazó, se sumó. Y esta suma es porque hay elementos de seguridad, en este caso activos, que tienen como objetivo ya evitar que se produzca la emergencia, prevenir. Prevenir significa evitar, o sea, que no pase. Espérame, ¿cómo puedo evitar una fuga de gas? Mantenimiento, no sé, maldito, mira, huele raro, podrías checarme todas las líneas y si ves que hay un fallo, no le hagas un amarre, cambia el tubo completo. En ese momento cambias de una seguridad reactiva a una seguridad activa. Ya no te vuelves pasivo, reaccionando solamente para el momento del problema, sino detectas el problema y evitas que suceda. En ese momento, pues, podríamos ver, por ejemplo, un arnés anticaídas, o sea, evita que caigas hasta el suelo desde una ventana, un ventanal, al momento de una limpieza. Tener válvulas automáticas de cierre de gas. Simplemente pulsar un botón y cortar el gas porque pues no queremos que se presente un incendio de mayor magnitud. Alarmas automáticas que detectan y en ese momento no necesitas tú ir a jalar el botón de pánico. La alarma funciona automática y hay sistemas donde hay cierres automáticos o aperturas automáticas de puertas de emergencia para que la gente salga antes de que se materialice más una situación crítica. No sé, medidores de alcoholimetría, o sea, el que pase un trabajador y sóplale. Estás en 3.8, oye, pues te vas a caer si sigues así tomando, ¿no? No vas a poder trabajar, así que vete a tu casa, descansa la cruda, nos vemos mañana en recursos humanos, porque pues tienes que pasar por tu acta administrativa, ¿no? Porque te detectamos. O sea, yo sé que ese trabajador tiene que trabajar porque urge el servicio, pero evitas una emergencia de muchas formas. Y por supuesto, la señalización adecuada, prohibido el paso, límites de velocidad y demás. Entonces, todo esto hace una seguridad activa. Sumando la activa con la reactiva, o sea, la pasiva, podemos dar un avance. Ahí estaríamos a la par entre emergencias y nosotros en la carrera. Vamos juntos. ¿Quieres ganarle a las emergencias? No va a ser fácil y no lo hace seguridad. Involucra a todos los departamentos, involucra a todas las gerencias, involucra a nuestro comité directivo, nuestro comité ejecutivo, el de operaciones, e involucra hasta el team member que acaba de entrar. ¿Cómo hacerlo? Generando una seguridad proactiva. Este nombre se ve bonito, ¿no? Dice yo en muchos casos, la proactividad. Para comprender esto en el tema de seguridad, podríamos establecer que es la transformación social. Ahí viene el problema. Es culturizar. O sea, transformar socialmente a las personas es a través de la cultura para tener mayor previsión. Ser previsor significa anticiparte a lo que puede suceder y actúas en consecuencia antes de que pase el problema. En este caso, tanto previenes como mitigas. Ahorita te explico la diferencia entre prevención y mitigación, ¿va? De algún modo, entonces, pudiéramos entender que la seguridad proactiva es la que tú decides asumir bajo un control sobre la realidad y actuar. Entonces, si tú me dices, Audel, por favor necesito que vayas a la caseta, vas a quedarte en la pluma, pues en el filtro de ingreso, y va a venir el presidente de una nación, así es que por favor ponte guapo, ponte bien. Y en ese momento yo puedo integrar la seguridad proactiva. Le digo, compañeros, oye compañero, como viene un presidente, pues no nos vayan a poner una bomba. Digo, ¿no es posible? Porfa, es un mandatario. En ese momento, entonces podríamos disponer más elementos de seguridad, haciendo vigilancias, viendo a vehículos, oiga, ¿qué hace aquí? No puede estacionarse, poniendo conos, limitando más nuestra área, para cuando lleguen nuestras motocicletas con las limusinas y ingresen, pues yo ya tengo un perímetro, un polígono de seguridad más amplio. Eso es proactivo. Estoy tratando de anticiparme a lo que puede suceder y no solo reaccionar cuando la emergencia se dé, una balacera, con nuestro mandatario, pues obviamente, atentado en su integridad física, ¿no? Bien, ¿cómo hacer esto de la seguridad proactiva? ¿Alguien de ustedes conoce estas siglas?
Fíjate, PPA, PAI, PIPC, PDC, PSCOP. O sea, estas son siglas que vienen de las leyes, normas y reglamentos que involucran un hotel o un centro de consumo. Todos estos son documentos que se tiene que tener dentro de la instalación. Te explico el de arriba. PPA, Semarnat, Plan de Prevención de Accidentes. Y se da mediante el Manifiesto de Impacto Ambiental. Vas a poner un hotel y hay un arroyo cerca, dame el manifiesto de impacto ambiental y dame el PPA, el plan de prevención de accidentes, porque te estás colocando cerca de un arroyo. Ya más o menos van entendiendo, pero esto lo establece Semarnat, el PPA. El PAI, plan de atención o actuación ante incidentes, PAI. Esto lo establece el Comando de Incidentes a través de la Profepa. Sí, y también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la norma 002, Comité de Apoyo Mutuo, CLAM. Y ahí viene el PAI como obligación. Otro, PIPC, Programa Interno de Protección Civil, que de verdad, ahorita cambiamos autoridades estatales y municipales en el tema de protección civil, ¿vale? Tenemos una directora municipal de protección civil, tenemos un nuevo subsecretario de protección civil para el Estado, entonces estamos, digamos que de estreno. Tenemos dos autoridades nuevas en el municipio y a nivel estatal. Quiere decir que como hay sheriff nuevo en el pueblo, él va a poner sus reglas, pero las reglas son basadas en normas, leyes y reglamentos. Entonces ellos te van a exigir al día tu PIPC, aunque ya tengas un visto bueno. Él acaba de entrar y no confía en lo que hiciste atrás. Tienes que mostrarle tu programa interno de protección civil actualizado, con cerca de 12 anexos. Y esa es la parte donde algunos no cumplen. Es más, algunos todavía le llaman plan de protección civil, lo cual legalmente no existe, sino es programa interno. Y tiene otro nombre legal esto, que es el programa de operación de unidades internas de protección civil. Así es como se llama en la nueva legislación a nivel federal. ¿Vale? El PDC se le denomina al plan de contingencias, pero no se vayan a confundir. El plan de contingencias no es huracanes, explosiones, terremotos, incendios, no. El plan de contingencias que te habla la ley son 4 condiciones. Riesgos de trabajo. Estos riesgos de trabajo de este trabajador que está en mi hotel o en mi centro de consumo, hay equipo de protección personal. O sea, vas a cortar guantes, vas a cortar gogles, vas a cortar protector en el desmedida, etcétera, ¿no? O sea, el EPP y el EPI, el equipo de protección personal y el equipo de protección individual, dependiendo del tipo de riesgo y el nivel que tenga. Luego viene el plan de prevención. Cómo evitar que te vueles un dedo, que te saques un ojo, que te quemes, que te caigas y te fractures, que te ahogues en una alberca o en el mar, etcétera. Y este PDC te establece la socialización. Esa palabra me encanta. Socialización. Quiere decir que nuestras nuevas leyes y nuestras nuevas normativas ya incluyen lo que es la proactividad, que es culturizar, socializar entre la gente, pues el riesgo al cual se van a someter. El siguiente, el PSCO, ese se llama Plan de Continuidad de Operaciones. Lo puedes encontrar en tu manual como Plan de Continuidad de Negocio. De hecho, lo venden las aseguradoras así, como plan de continuidad de negocio. Y es un documento a nivel corporativo, sí, directivo, sí, dueños, en los cuales tú dices, ¿saben qué? Viene un huracán. Queridos dueños, necesitamos comprar, tener, hacer, instalar para que si llega a pegar el ciclón, tengamos función todavía para los clientes y certifiquemos nuestra empresa como un hotel seguro. Los Cabos Destino Seguro es un proyecto basado en el plan de continuidad de operaciones, o sea, seguir operando a pesar de las tragedias. Pero es un documento corporativo, ni siquiera de una unidad interna, supera el nivel de brigadistas. La capacitación es encantadora. De hecho, capacitar es socializar. Y por supuesto, generar seminarios tan importantes como este 10º seminario. Va. Entonces, esto es parte de una proactividad. ¿Ya te mareé? Sí, lo siento, es mucha información y no es la única. Pero verás, para que más o menos tengas un entendimiento de hacia dónde va la seguridad y por qué de los cambios, tendremos que analizar también lo que hemos hecho en cuanto a la inclusión en el desarrollo de los procesos. Denme un segundo, por favor. Ok, gracias. Cuando hablamos de la seguridad e incluimos a todos los colaboradores,
No es solamente darles una charla de el por qué este hotel nació, cómo fue que se fundó, quién puso la primera piedra y cortó el listón inaugural. Eso es importante, por supuesto, porque tienes que volverte parte cultural de tu empresa, ponerte la camiseta. Ponerte la camiseta no implica ir a trabajar y ganar dinero. Ponerte la camiseta implica cuidar y conservar lo que hemos creado. Tantos trabajadores que durante años hemos pasado por esa empresa para seguir teniendo esta empresa activa, que lo vivimos en pandemia. ¿Cuántos hoteles no quedaron sin trabajo? Pero con trabajadores. Algunos pagaron el 100 de 100, otros pagaron 50, 50. Otros definitivamente se declararon en quiebra y dijeron, ¿sabes qué? Trabajador no te puedo pagar. Discúlpame, o sea, literalmente tengo que hasta vender la empresa, ¿no? O cerrarla. Entonces las tragedias cambian el rumbo. Lo importante en este punto es que se tiene que incluir la participación de todos los colaboradores, sean o no de personal de seguridad. Literal, a todos los metes en seguridad, ¿va? Los miembros honorarios de seguridad, y ese es el tip que te voy a dar. Miembros honoríficos o honorarios de seguridad son colaboradores que no pertenecían al departamento de seguridad y que en ese momento son aprendices. Sí, de verdad, enséñales lo que hacen tus elementos de seguridad hasta el nivel donde requieras impactarlos, ¿va? Por ejemplo, un mayordomo en una de las villas que sabe atención de emergencias, control de fugas, control o combate de incendios, atención de primeros auxilios, levantamientos de víctimas, salvamento acuático. O sea, olvídate, ese mayordomo no solamente da imagen a la empresa, sino se vuelve una navaja suiza en caso de una situación crítica. Esa navaja suiza es multifactorial, tiene tantas herramientas que se vuelve un brigadista polivalente. Ok, va. Entonces, como colaboradores, que somos aprendices, tenemos que realizar funciones claves y podemos ya ir modificando y mejorando nuestras prácticas. Mejorar las prácticas significa romper los paradigmas. Alguien me entrenó y me dijo que así es porque así es. Espérame, la seguridad es cambiante. Y esto lo vivimos con la pandemia. ¿Cómo es posible que en 2019, el 15 de noviembre, que prácticamente ya estamos cumpliendo 2 años, un virus vaya a cambiar el rumbo de un mundo completo? Bueno, tendremos que esperar la siguiente tragedia para ser reactivos y cambiar, o podemos empezar a ser proactivos, que es esto que estamos viendo. Ahora bien, durante ese proceso de aprendizaje, ese aprendiz de seguridad, recuerda, van a ser miembros honorarios de seguridad, van a identificarte tus problemas. Sí, si bien es cierto, la Comisión de Seguridad y Higiene te exige que se hagan recorridos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, dependiendo del nivel de riesgo puede ser semanal, ¿eh? Esto están en los recorridos de una Comisión de Seguridad y Higiene, es normativo. Imagínate entonces realmente que hagamos seguristas honoríficos y que ellos entonces le digan, oiga, jefe de seguridad, fíjese que allá atrás está un compañero fumando marihuana y además en el tanque de gas. No es algo que la camarita puede detectar todo el tiempo. En ese momento él se vuelve partícipe como miembro honorario de seguridad. Y bueno, pues la proactividad sería poner cultura, letreros de decir, aquí en este destino no se fuma. ¿Vale? Entonces, difundir las prácticas de seguridad, tanto en casa como en la comunidad, todo fue producto de la proactividad de la empresa. O sea, la empresa genera algo que no hemos podido conseguir en los hogares: cultura y educación. Entonces, la capacitación, el adiestramiento y este tipo de eventos culturizan a la gente para meterlos dentro del esquema de seguridad. Vale. ¿Cuál es el nuevo modelo? Hay una palabrita interesante que se llama gestión. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Tú no tienes tiempo para ir a sacar las placas del carro o actualizar tus trámites. Entonces tú te metes a internet y dices, ¿cómo le puedo hacer? Porque son muchos documentos y no tengo tiempo porque tengo que sacar las cosas de la empresa. ¿A quién contratas? Sí, lo dijiste bien. A un gestor. Ese es el modelo actual que detiene ya Protección Civil, la Secretaría de Trabajo y muchas de las instancias gubernamentales para cumplir con las obligaciones. ¿Por qué? Porque no hay suficientes inspectores, verificadores como para estar como policías atrás de las empresas que cumplan con toda la normativa. Entonces lo que se hace es gestionar. La gestión como tal es, no sé,
una práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a cualquier riesgo potencial. Esto que pueda afectar nuestro desarrollo en la empresa. Entonces, cuando hablamos de la proactividad sobre el tema de gestión de riesgos, debe de ser integral. Escucha, gestión de riesgos de manera integral. Bueno, te voy a cambiar el orden de las palabras. Gestión integral de riesgos. ¿De cuáles riesgos? De desastres. Esa es la modalidad que tenemos actualmente y que tiene unos cuantos años que cambió, pero no muchos. Un promedio de 2 a 3 años en los cuales se integró en México, por ley, la gestión integral en riesgos de desastre, y hay carreras, hay seminarios, hay diplomados, hay maestrías y doctorados que te hablan ya de esto. Entonces, si tú todavía eres un, no sé, colaborador de seguridad, que tengas 20 años en una empresa y piensas que la seguridad sigue siendo la misma que cuando entraste, no, está siendo resistente a un cambio. Y el cambio tiene que ver con este modelo, la gestión. Entonces, ¿cómo gestionar? Son muchos pasos, pero ahí tengo un resumen sencillito, ¿vale? En este caso, el primer paso para crear este proceso de gestión es la identificación. ¿De qué? De los riesgos a los cuales tú no estás expuesto. Entiéndeme, a lo mejor tú eres un elemento del departamento de seguridad, pero nunca has ido al área de ama de llaves a ver cómo cargan, cómo levantan, cómo limpian, cómo acomodan. Cuando te metes un tiempecito a trabajar en su departamento, dices, mamma mía, cómo trabajan estas damas. Y luego te cambias de departamento y te dicen, ¿sabes qué? Ahora te vas con los stewards. Y dices, ok, jalamos, acomodamos, montamos, desmontamos, limpiamos, adornamos. ¡Wow! Los que trabajan como transportistas dentro de un hotel. Increíble. Y luego te dicen, espérate, espérate, te falta irte a compras. ¿Cómo? Pues también tienen riesgos. Asaltos, balaceras, problemas psicosociales, problemas cuando no te cuadran los números. Entiéndeme, si tú mandas a tus elementos de seguridad a aprender de todos, los estás haciendo gestores integrales de los riesgos que hay. Y ellos, como tal, van a empezar a modelar procesos de mejora. Si nosotros no metemos este sistema de gestión, vamos a seguir siendo, recuerda, reactivos. Entonces, en el caso de un riesgo, cualquier cosa que pudiera presentarse que afecte negativamente la operatividad de la empresa, o los presupuestos o las instalaciones, pues se puede trabajar en este nuevo modelo, gestión de riesgos. Ahora, ya entendimos. Vas a mandar gente a trabajar a otras áreas para aprender de otras áreas y conocer qué hacer. Entonces, hay que consultar con quienes participan en la empresa de sus riesgos. Sí, o sea, tú identificas a lo mejor un bagaje de 10, pero ellos tienen 100. Consúltalos, investígalos y empieza a hacer tu listado. Bueno, ese sería el paso número 2, que todavía no empezamos. Entonces, la mejor manera de identificar los riesgos es preguntándole a los involucrados y a los líderes de esas áreas y a los expertos de ese tema, pues si ya han trabajado anteriormente en esta empresa o en otra similar, y cuáles han sido sus riesgos y cómo los resolvieron. Escribe, habla con los participantes para que puedan asegurarse de no pasar nada por alto. ¿Va? Una vez que tengas la investigación pues, de toda esa información, viene establecer un mapa, el mapa de los riesgos y además valorarlos. ¿Cómo? En una lluvia de ideas. Hay que hacer un trazado, una trazabilidad de riesgos, una lluvia de ideas para poder integrar a los equipos y decir, vamos haciendo un seminario. Juntamos mesas redondas con departamentos y les voy a dar a conocer todos los riesgos que liste, que detecte, que identifique, para que me puedan ayudar a ver de qué manera se pueden corregir, evitar y limitar. Y de verdad un dueño va a preferir comprar arneses a tener que comprar ataúdes. O sea, en este caso, antes de empezar con todo el proceso de la gestión, pregúntale a la gente cuál sería el mejor método para llegar a sus departamentos o a sus áreas. Mira, hay muchos métodos para lo que es matriz de riesgos. Eso es todo un estudio. Pero aquí hay una manera sencillita de que lo puedas hacer. What if? Sí. Hay un proceso que se llama ¿qué pasaría si en el momento que tú trabajas en un lugar y dices, oye, ¿qué pasaría si yo pongo 5 cajas más de las 3 que están puestas?
¿Qué pasaría si no limpio el piso de la grasa que quedó y sigue sirviendo el servicio dentro del el banquete o la boda, ¿no? ¿Qué pasaría si pues le mezclo este químico con este químico para desinfectar mejor un lugar? Ese qué pasaría si no es hacerlo, es preguntarlo. Esto en este caso es la lluvia de ideas, se usa para determinar este primer proceso para hacer la identificación de la gestión de riesgos. Entonces, este tema consiste en programar reuniones con expertos. En este caso, ya vemos gente que somos gestores de riesgo de desastre y nuestro trabajo es sentarnos en un lugar a ver cómo trabaja la gente y pensar como en la película de Destino Final. ¿Cómo se van a morir? Mira lo que están haciendo. Ok, ya sé cómo matarlos y lo escribes. Una vez identificando cómo matarlos, hay que hacer la lista de cómo salvarlos y después aplicarlo. En este punto, vamos a tener, recuerda, que escribir. Hay que correr el lápiz para la gestión. En este punto, documentas y ratificas tus supuestos. Recuerda, tu mentalidad tiene que ser avanzada. Vamos a adelantarnos, anticiparnos, ¿vale? Proactividad. No se vaya a olvidar que en este caso tenemos que meter la previsión, no la predicción, previsión. En este paso, puedes hablar entonces con toda tu gente, documentarlo para que toda tu información la bases en las decisiones de empresa que se requieren de mayor o de menor prioridad según el nivel de riesgo detectable. ¿Vale? Al hacer esto, te permite tener un documento base para la plataforma de por donde inicio. Si solamente detectas riesgos, pero no los documentas, la verdad es que no vas a poder comprobar tus suposiciones y vas a quedar expuesto a estos riesgos. Ay, es que yo ya sabía que esto iba a pasar, pero como no lo documenté, no lo expuse, y si no lo expuse y no lo hablé, pues pasó el riesgo. Entiéndeme, es proactividad. Para ello, los supuestos a los cuales asumes no son relativamente verdaderos. O sea, no estoy pidiéndote que pienses que ahorita va a caer un meteorito en tu hotel. Pero pregunto, ¿no pasó en Rusia y 4 manzanas quedaron devastadas por un meteorito? ¿Qué pasaría si, esta es la parte importante, ¿sale? Vas a basar en la seguridad, ¿sale? A poder determinar qué va a pasar. Si no lo haces así, te vuelves inestable y pones en riesgo el éxito de un proyecto entero que es gestión de riesgos. O sea, si sigues solamente pensando en reaccionar al momento de una emergencia. Ok, para eso tienes ambulancias, vehículos de emergencia, camiones de bomberos, o sea, son para reaccionar, no para evitar las tragedias. En términos generales, ya una vez que investigas, detectas, enlistas, documentas y compartes, bueno, pues vamos consultando nuestras listas de verificación. Como repartiste información sobre los riesgos, pues fíjate si tu equipo o los departamentos ya elaboraron su lista de riesgos comunes para dártelas y que empieces a pensar en los supuestos, el what if. Además de esto, pues la base documental se la pases al comité ejecutivo, al comité de operaciones y de ahí a los dioses del Olimpo. ¿Sale? O sea, nuestros inversores, nuestros inversionistas tienen que entender la empresa en la cual están fincando su riesgo de inversión, como un bello hotel frente al mar, al lado de un arroyo, en una zona de huracanes. Sí, sí hay manera de gestionar este riesgo, ¿eh? Si tú no sabes, bueno, consultando con nosotros los gestores integrales. Para esto entonces, si no haces esto, estás expuesto a que ya pegue el huracán y mueves a toda la gente como tramoyistas a ver cómo reponemos el problema. Y esperemos que el seguro lo quiera pagar o pague rápido. Que eso pasó con Odil. Hubo empresas de 1 año, 2 años, no pudieron operar. En 2014, 2015, hasta el 2016, cortaron el listón de volvemos a operaciones. Con la pandemia vivimos algo similar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Jerarquizar. Cuando tú ya tengas en este caso tus riesgos detectados, pues ahí identificaste, los enlistaste, los documentaste, los empezaste a repartir, hiciste tu lluvia de ideas y pensaste en tus supuestos de what if, por favor, darles jerarquía. Verde, amarillo, rojo. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo severo, riesgo intolerable. O sea, aquí ya depende de la matriz de riesgos que vayas implementando para que le puedas dar colores. Esos colores, pues hay que darles atención. Algunos son sociales, otros son económicos sociales, algunos son solo de capacitación y otros son capacitación
y reestructuración de instalaciones peligrosas. Depende de varias cosas, ¿vale? Lo importante ahorita que te voy a explicar es que si tú como líder de seguridad en tu departamento o como líder de mantenimiento, como líder de ama de llaves, etcétera, o sea, tú como líder de división cuartos, si haces esta jerarquía y la presentas por escrito y llega a haber el riesgo con personas fallecidas, no se te pueden fincar responsabilidades por omisión. ¿Por qué? Porque estás trabajando proactivamente, te estás adelantando. ¿Qué pasó el incendio? También lo lamento. Una bodega con 4 tanques de gas almacenados allá abajo. Discúlpame, los tanques de gas no deben de almacenarse en un lugar cerrado. Gracias a los bomberos de Los Cabos que llegaron prontamente a un bello destino y pudieron ingresar, incluso uno de los tanques generó una explosión bien bonita. Bueno, pues no hubo tragedias para los clientes. Eso no es proactividad. Eso es bomberos dando su vida para salvar la propiedad del hotel y obviamente a nuestros clientes y colaboradores. Hay que cambiar el sistema. Para cambios de sistema, entonces, jerarquiza y una vez que generes estos cambios, jerarquías, culturiza. Ay, ya estoy terminando. El autocuidado. Lo podemos establecer como una relación que existe en la participación de todos, porque discúlpame, una fuga de gas de mi centro de consumo va a empezar a afectar túneles, el área de consumo, el restaurante, y olvídate, puede ser un inflamable momento. Vaya, una fiesta bien prendida para todos. Entonces, qué importante es que los departamentos que están cerca de mi área sepan que aquí hay unas líneas de gas y si detectan un aroma raro, cierren esas válvulas. Ellos solitos, aunque no sean personal de mantenimiento. Es proactivo, lo detectas, lo corriges y evitas una tragedia. En este punto, todos tenemos que aprender a conservar la seguridad y obviamente la salud que hemos aprendido por esta pandemia a través de un cambio de comportamiento que promueve el bienestar pues, en todas las dimensiones de nuestra vida, incluyendo a nivel psicosocial. Fíjense, me acuerdo un policía estatal, digo, no voy a hablar de más, pero en las clases que doy en la Academia Estatal de Policía, hubo uno de los elementos que pidió apoyo emocional ahí a la comandancia de policía, porque dijo, ¿sabes qué? Me acabo de separar, mi mujer se llevó a la familia, me siento muy mal y tengo un arma de cargo. No me pongas en servicio activo en este momento, necesito que me des apoyo emocional porque me siento mal. O sea, eso es proactivo, ¿me explico? Porque ¿qué pasaría si yo le doy un arma de cargo a un policía que en ese momento está pasando por una crisis de depresión, por una pérdida y un duelo? Exacto. Entonces, lo importante de la proactividad es apoyar al desarrollo del autocuidado. Este autocuidado lo vamos a modelar con la gestión integral de riesgos en 4 estándares. Venga, el primer estándar, la previsión. En pocas palabras, anticiparte a los posibles riesgos. Número 2, la prevención, que en este caso es eliminar las amenazas o tratar de limitar las amenazas a cierto punto. Número 3, mitigar. O sea, si no podemos quitar la amenaza, entonces vamos a reducir el impacto de esa amenaza que nos puede empezar a afectar directamente y que nos cause un daño. Y la cuarta, aceptar. Aceptar los cambios y asumir las consecuencias de un buen cambio o no cambiar. En este punto necesitamos tener desarrollo. El desarrollo es cambio, ¿eh? En este punto, el cambio de nuestra actividad y nuestras operaciones ya nos dan el modelo de gestión integral de riesgos. Bueno, no sé si podemos quitar la presentación para tomar ahorita como tal algún momento de preguntas, respuestas, lo que ustedes dispongan en este momento, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Audel, por la presentación del día de hoy. Vamos a dejar un minutito para ver si tenemos algún comentario, alguna duda por parte de nuestros espectadores. Quienes están por vía Zoom, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y los escuchamos. Por parte de nuestro video en YouTube, te mando saludos, Audel. Buen tema, muchísimas gracias. Nos llevamos bastante, definitivamente, de este tema, Audel. Al final del día, pues la seguridad la hacemos todos, diario, ahí aprendemos algo nuevo. Y
por parte del Comité de Capacitación y también por parte de la Asociación de Recursos Humanos, agradecemos la participación de Audel por su excelente ponencia del día de hoy. La seguridad también cambia. Te vamos a hacer llegar este reconocimiento, Audel. Muchísimas gracias. Felicidades y muchísimas gracias a todos nuestros a todos nuestros participantes y también a todos nuestros patrocinadores del día de hoy que hacen esto posible.